Bien, buenos días, tarde o noche tengan ustedes. En este video vamos a ver, o vamos a hablar más bien, sobre qué son los service providers. A lo que entendí, los service providers, en pocas palabras se podría decir que son la columna vertebral o la plaza central de todas las operaciones que ocurren en Laravel. Como framework, Laravel usa un service container y un service provider cada vez que se necesita usar una instancia de algún componente. Bien, como framework, Laravel usa un service container y un service provider cada vez que necesita usar una instancia del componente. Eso es lo que hace Laravel. Como framework, Laravel usa un service container y un service provider cada vez que necesita usar una instancia de algún componente, o sea, de alguna clase. Para tener un poco más claro, vamos a definir qué es un service container. Un service container se podría decir que es una herramienta para administrar dependencias y al mismo tiempo realizar inyecciones de dependencias. ¿Cómo se utilizan estos service containers? Bueno, podemos hacer uso de un service provider cada vez que una de nuestras clases dependan de otra. En otras palabras, que una instancia de una clase utilice dependencias, ya sea una o muchas. Esto a la larga se vuelve inmantenible, se vuelve, digamos que un poco escalable, porque cada vez que nosotros queramos usar esta clase y sus dependencias, vamos a tener que pasárselas como dependencia cada vez que vayamos a utilizarlo y esto se vuelve un poco pesado. Un ejemplo, digamos que estamos en un controlador y en cada controlador necesitamos esta clase con sus dependencias. Entonces tenemos que crear una instancia y esto se vuelve un poco difícil de mantener. Entonces, con la ayuda del Service Provider, nosotros en el método register lo que estamos haciendo es, primero, definir un binding y dicho binding estamos registrando nuestra clase en el Service Container. Es un poco difícil de entender, pero les pongo este ejemplo con la imagen del Service Provider. Es como si dentro de una caja tuviéramos registrado todas nuestras clases y esos enlaces nos dan acceso a nuestras clases. Y bien, esto simplemente retorna a la instancia con sus dependencias y esto solamente se hace una sola vez, no como la imagen 1 que vendría siendo la forma común. ¿Qué pasa si hago todo en un solo archivo? Bueno, si a lo que tú piensas o a lo que yo pienso es hacer un factory, solo un archivo factory, también se podría hacer en esa opción, pero en vez de crear tu propio factory, podrías colocar tu lógica en el archivo app service provider, siempre y cuando sea alguno sumamente simple. Pero si es algo muy complejo y realizas todo en el app service provider, estarías forzando las cosas y dejando a un lado la separación de responsabilidades. En conclusión, debemos tener claro que para poder usar las clases y sus dependencias de forma correcta, primero debemos registrarlas en el Service Container. Una vez que estén registradas, podemos hacer uso de sus enlaces en cualquier parte del proyecto.